Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La Ciudad de México nunca duerme verdaderamente. Siempre hay un eco, un murmullo persistente que se arrastra por sus calles como una neblina invisible. Pero en las profundidades de la noche, en aquellos momentos precisos antes del alba, la ciudad puede engañarte con su breve silencio. Fue durante una de esas horas ambiguas, cuando el cielo aún no decidía entre la noche y el día, que percibí un cambio en el aire de mi departamento en la colonia Roma. El ambiente se había tornado denso, casi palpable, como si el espacio a mi alrededor se hubiera saturado de una humedad espesa y pesada. La luz parpadeante de una farola distante apenas lograba filtrarse a través de las cortinas, arrojando sombras inquietantes sobre los muebles anticuados de mi sala. Sentado en un sillón desgastado con un cigarrillo a medio consumir entre los dedos, mi mente vagaba sin rumbo fijo, acosada por pensamientos oscuros y recuerdos aún más sombríos. Mi carrera como periodista de investigación me había llevado por caminos peligrosos antes, pero nada comparado con lo que había empezado a desenterrar en los últimos meses. Una serie de asesinatos sin resolver que la policía aparentemente había abandonado, o peor aún, ocultado. Las víctimas, todas relacionadas de alguna manera con el submundo de las finanzas ilegales y los préstamos usureros, presentaban patrones que no podían ser meras coincidencias. Sin embargo, lo más perturbador no eran los crímenes en sí, sino la forma en que cada muerte parecía anunciar la siguiente, como un macabro juego de dominó guiado por una mano invisible. Esa noche, mientras el humo del tabaco se enroscaba en el aire, algo más se colaba con él: el olor fétido y penetrante de la descomposición. Era sutil al principio, como el recuerdo de un sueño desagradable, pero pronto se intensificó hasta volverse insoportable. Me levanté con el corazón latiendo en un frenesí, convencido de que algún animal debería haber encontrado su final detrás de las paredes de mi edificio. Pero al encender las luces, el olor desapareció tan abruptamente como había llegado, dejándome tambaleante y confundido en el centro de la habitación. Decidí abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la madrugada, esperando disipar lo que ahora atribuía a mi propia paranoia. Pero al asomarme al vacío de la calle, mi vista cayó sobre una figura al otro lado de la vía, bajo el parpadeo intermitente de otra farola. Estaba envuelta en ropajes oscuros, tan oscuros que parecían absorber la poca luz que los tocaba, y aunque su rostro estaba oculto bajo la capucha, la forma en que estaba parada, completamente inmóvil, me decía que me estaba observando. El corazón me golpeó con fuerza contra el pecho. Quise gritar, llamar la atención de algún transeúnte tardío o quizá de algún vecino insomne, pero la calle estaba desiertamente tranquila y mi voz se quedó atrapada en la garganta. La figura no se movió, y en un impulso de terror mezclado con una extraña fascinación, cerré bruscamente la ventana y corrí las cortinas. Regresé al sillón, intentando convencerme de que había sido víctima de mi imaginación desbordada, quizá por el estrés del trabajo. Sin embargo, en el fondo sabía que no era así. Algo había cambiado esa noche. Algo había sido desencadenado por mis investigaciones, y la presencia fuera de mi ventana no era una alucinación. La muerte, de alguna forma u otra, había venido a cobrar una deuda, y temía que mi nombre estuviera escrito en su libro oscuro de cuentas. A medida que el cielo comenzaba a aclarar, el miedo inicial dio paso a una resolución sombría. No podía ignorar esto ni huir de él. Era el momento de enfrentar lo que había desatado. Pero primero, necesitaba entender qué o quién exactamente me estaba cazando desde las sombras. Con el amanecer como único testigo de mi resolución renovada, comencé a repasar todo lo que había aprendido sobre los casos. La relación entre las víctimas no era mente financiera, había algo más. Un vínculo oscuro y esotérico que trascendía las simples transacciones monetarias. Cada uno de los afectados había sido partícipe de rituales clandestinos que prometían prosperidad a cambio de pequeñas ofrendas de vida.
No tardé en descubrir que estas ofrendas eran sacrificios disfrazados, destinados a apaciguar alguna entidad que yo, en mi escepticismo periodístico, había catalogado inicialmente como una mera herramienta de manipulación por parte de los prestamistas. Decidí visitar nuevamente algunos de los lugares de los crímenes, armados con la cámara de mi teléfono y una grabadora, esperando captar algún detalle que quizás hubiera pasado por alto. Los sitios estaban marcados por una sensación de abandono y desesperanza. En uno, un departamento en un edificio viejo de la Condesa, encontré marcas extrañas en el marco de la puerta, como si alguien hubiera tallado símbolos en un intento de protección o de advertencia. En otro, una casa destruida en Tlalpan, el aire todavía vibraba con una energía palpable, casi eléctrica, que me hizo estremecer. Durante mis investigaciones fui consciente de que alguien me seguía. En un clip, un susurro apenas audible al fondo decía repetidamente una fecha y un nombre. El mío. La fecha coincidía con el día siguiente. Aquello fue un golpe devastador para mi racionalidad. Por primera vez, la mortalidad palpaba mi espalda con sus dedos gélidos, y el miedo primitivo a la muerte se instaló en mi pecho. Desesperado por respuestas, busqué a un viejo conocido, un parapsicólogo que había consultado en casos anteriores. Tras escuchar mi relato y examinar las pruebas que había recopilado, su rostro se tornó sombrío. Me explicó que, según creencias antiguas, cuando uno se involucra con rituales que alteran el curso natural de la vida y la muerte, se puede atraer la atención de entidades que actúan como agentes del destino. Estas entidades no solo cobran deudas, a veces marcan a aquellos que perciben como transgresores del orden cósmico. Esa noche, incapaz de quedarme en casa y esperar mi destino, caminé por las calles aún vibrantes de la ciudad. Las luces de los restaurantes, bares y autos pasaban junto a mí en un torbellino de colores y sonidos, pero yo me sentía completamente aislado, como si estuviera envuelto en una burbuja de silencio y oscuridad. Decidí enfrentar lo inevitable en el único lugar que me pareció apropiado, el cementerio de Dolores, donde tantas almas habían encontrado su último descanso. Caminé entre las tumbas hasta encontrar un mausoleo antiguo, su puerta de hierro forjado parcialmente abierta. El aire dentro estaba frío, más frío de lo normal, y mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, la figura encapuchada se materializó frente a mí. No intenté correr, no había a dónde ir. La figura levantó lentamente la mano y retiró la capucha, revelando no un rostro de carne y hueso, sino una calavera sonriente con cuencas vacías que me miraban con una intensidad sobrenatural. Su voz, cuando finalmente habló, resonó con un timbre que parecía venir de otro mundo. Tu curiosidad te ha llevado por caminos oscuros, periodista, dijo la muerte, su tono tan frío como el aire que nos rodeaba. Has tocado el velo que separa la vida y la muerte, y ahora debes pagar por el precio de tu osadía. Mis rodillas se flaquearon, pero mi mente se aferró a un último hilo de esperanza. Quizá hubiera alguna manera de negociar, de cambiar mi destino. Con voz temblorosa pregunté si había algo que pudiera hacer para redimirme, para deshacer lo que había puesto en movimiento. La respuesta de la muerte, sin embargo, fue tan implacable como inevitable. Una deuda con la muerte solo se paga con vida, respondió la entidad, y sus palabras fueron envueltas en un eco que parecía emanar desde las profundidades mismas del mausoleo. Pero no siempre debe ser la vida de quien debe. A veces, una vida puede salvar a otra si se ofrece voluntariamente y con un propósito puro. Esa declaración, en lugar de aliviar mi angustia, profundizó el terror que me oprimía el pecho. ¿Cómo podría yo, en plena conciencia, elegir a alguien para que pagara por mis errores? Esa idea era tan monstruosa como cualquier horror que había investigado, y sin embargo, la alternativa era mi propia muerte. Una conclusión aterradora, pero cada vez se sentía más inevitable. ¿Qué garantías tengo de que esto será el final? ¿Que no pedirás más después de este sacrificio?
La desesperación tiñó mis palabras con un tono áspero, casi acusatorio. La muerte, en su eterna paciencia inhumana, inclinó ligeramente su cabeza calavérica. No hay garantías con la muerte, solo certezas temporales. El ciclo continuará con o sin ti. La elección es ahora tuya. Un acto final de redención o un final dictado por tu propio destino. Salí del mausoleo con el peso del mundo sobre mis hombros. La ciudad, con su eterno zumbido nocturno, parecía ajena a la encrucijada en la que me encontraba. Caminé sin rumbo, observando rostros anónimos que pasaban junto a mí. Cada uno llevando sus propias batallas, sus propios miedos. ¿Cómo podría yo decidir quién merecía vivir o morir? Durante días me debatí con un tormento de indecisión y culpa. La figura de la muerte nunca estuvo lejos. Siempre estaba a la vuelta de la esquina, un recordatorio constante y oscuro de la elección que debía de hacer. Sin embargo, una noche mientras me sentaba en un parque bajo el manto de la oscuridad, una posible solución comenzó a tomar forma en mi mente cansada. Si la muerte quería una vida, yo le ofrecería la mía, pero no de la manera en la que ella esperaba. Mi vida de investigación, mi carrera, mis descubrimientos, todo lo que había construido y que en última instancia había desencadenado esta serie de eventos, terminaría esa noche. Dejaría de investigar, de escribir, de excavar en las sombras. Sería una muerte simbólica, pero significativa. Con esa resolución en mente regresé al cementerio de Dolores, buscando una vez más la presencia de la muerte en el mismo mausoleo antiguo. Ella ya me esperaba como si supiera que había tomado mi decisión. Ofrezco mi vida de periodista, mi pasión, mi esencia. Nunca más volveré a escribir una sola palabra. Nunca revelaré lo que he descubierto. Es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Le dije con firmeza que no sabía que poseía. La muerte me observó en silencio, sus oscuros vacíos contemplando la sinceridad de mi sacrificio. Después de un momento que parecía una eternidad, asintió lentamente. Es una vida diferente, pero una vida al fin y al cabo. Acepto tu oferta, periodista, pero recuerda, el velo entre nuestros mundos siempre será delgado para ti. Vive con esa sabiduría. Al salir del cementerio sentí una liberación de la opresión que me había consumido durante semanas. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El periodismo había sido mi razón de ser, pero ahora enfrentaba un futuro incierto, libre de la sombra de la muerte, pero vacío de propósito. Regresé a mi apartamento, mi existencia ahora silenciosa, y mientras observaba el amanecer desde mi ventana, sabía que había evitado la muerte, pero a un costo irreemplazable. Sin embargo, en el silencio de la madrugada, un pensamiento persistía, un consuelo en mi nueva realidad. Había encontrado la manera de respetar la vida, incluso en la cara de mi propia desolación.